Un coche patrulla con luces destellantes detiene a una conductora negra en un tranquilo camino de Willow Ridge. Para los oficiales, parecía una parada rutinaria más en un día normal. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a una revelación que cambiaría no solo sus vidas, sino también la percepción de justicia en toda la ciudad. Willow Ridge no es un lugar cualquiera. Esta ciudad, conocida por sus valores profundamente tradicionales, ha sido escenario de tensiones raciales persistentes. Informes recientes han puesto bajo escrutinio a su departamento de policía por patrones de detenciones sesgadas, especialmente hacia las minorías. Este ambiente de desconfianza ha creado una desconexión entre las autoridades y la comunidad, dejando cicatrices que parecen imposibles de sanar. En este contexto, llega Naomi Carter, una mujer afroamericana que ha superado obstáculos aparentemente insuperables para convertirse en la nueva comisaria general de Willow Ridge. Este puesto, para muchos, simboliza una esperanza de cambio, pero para otros, representa una amenaza directa al status quo. Naomi, con su historial de lucha y determinación, no solo buscaba liderar, sino también transformar un sistema plagado de desigualdades. Aquella mañana, mientras conducía hacia su nuevo puesto, Naomi no podía ignorar la sensación de inquietud que la acompañaba. Sabía que su llegada no sería bien recibida por todos. Algunos oficiales ya habían expresado su descontento de manera implícita, y Naomi entendía que el camino hacia el cambio sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, estaba decidida a enfrentar cada obstáculo con la misma firmeza que la había llevado hasta allí. De pronto, las luces del coche patrulla aparecieron en su espejo retrovisor, acompañadas por el característico sonido de las sirenas. Naomi sintió cómo su corazón daba un pequeño salto, pero su rostro permaneció sereno. Había vivido demasiados momentos similares en el pasado, y sabía que este encuentro no sería una simple parada de tráfico. Bajó la velocidad, se orilló con cuidado al costado de la carretera, apagó el motor y esperó. Era un acto que había repetido tantas veces que ahora casi parecía automático. ¿Qué ocurrió durante ese encuentro? ¿Cómo enfrentó Naomi el racismo y el abuso de poder en su primer día como líder del departamento? Quédate con nosotros mientras exploramos esta fascinante historia de prejuicios, consecuencias y redención. Y mientras tanto, déjanos en los comentarios. ¿Crees que las personas pueden cambiar? Naomi Carter no era una persona común. Desde temprana edad, entendió que el mundo estaba lleno de barreras que parecían inquebrantables, especialmente para alguien como ella. Crecer como una mujer afroamericana en una sociedad que no siempre valora la diversidad le enseñó lecciones duras pero invaluables. Aprendió a perseverar, a mantenerse firme frente a la adversidad y, sobre todo, a no permitir que otros definieran su destino. Con cada etapa de su vida, Naomi fue desafiando las expectativas y rompiendo moldes. Desde sus días en la academia de policía, donde se destacó no solo por su habilidad técnica, sino también por su liderazgo natural, hasta los años en los que enfrentó casos complejos que otros consideraban imposibles de resolver, Naomi se labró una reputación impecable. No era solo una oficial, era una visionaria. Alguien que veía el trabajo policial no solo como una profesión, sino como una misión para proteger, servir y garantizar la equidad para todos. Cuando fue seleccionada como la nueva comisaria general de Willow Ridge, la noticia generó todo tipo de reacciones. Para algunos, fue un momento histórico, una señal de que el cambio era posible. Para otros, fue un motivo de resentimiento y resistencia. ¿Cómo podía una mujer negra liderar un departamento en una ciudad con profundas raíces conservadoras? Las miradas de escepticismo, los murmullos a sus espaldas y las críticas veladas no eran nuevos para Naomi. Había lidiado con eso durante toda su carrera. Willow Ridge, sin embargo, era un desafío completamente diferente. Los informes que había leído antes de aceptar el cargo
pintaban un panorama preocupante. El departamento de policía había sido acusado repetidamente de discriminación racial, y las comunidades de color habían perdido la fe en quienes se suponía debían protegerlas. Naomi sabía que su llegada al mando no resolvería esos problemas de la noche a la mañana, pero también entendía que no podía quedarse de brazos cruzados. Era su responsabilidad ser un agente de cambio, incluso si eso significaba enfrentar resistencia desde adentro. En las semanas previas a su llegada, Naomi dedicó incontables horas a estudiar los detalles del departamento. Analizó cada informe, cada queja y cada incidente reportado. También se reunió con líderes comunitarios, quienes le contaron historias desgarradoras de abuso de autoridad y prejuicios. No fue fácil escuchar esas historias, pero Naomi sabía que necesitaba comprender el alcance completo de los problemas para poder abordarlos de manera efectiva. Además, sabía que construir puentes con la comunidad sería tan importante como imponer disciplina dentro del departamento. Aquel día, mientras conducía hacia su primer día como comisaria, Naomi no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había aprendido y las expectativas que ahora recaían sobre ella. El camino que llevaba al corazón de Willow Ridge estaba rodeado de colinas y campos abiertos, pero para Naomi simbolizaba mucho más. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y desafíos. Cada colina que pasaba le recordaba las barreras que ya había superado, y cada curva en el camino simbolizaba los giros inesperados que enfrentaría como líder. El departamento de policía de Willow Ridge no era solo un lugar de trabajo, era el epicentro de una batalla más grande. Una lucha por la justicia, la igualdad y la restauración de la confianza. Naomi sabía que habría personas en el departamento que se resistirían al cambio, que cuestionarían cada decisión que tomara y que incluso tratarían de sabotear su liderazgo. Pero también sabía que había oficiales que estaban cansados del sistema actual, que querían ser parte de una fuerza policial que realmente sirviera a la comunidad. Mientras su coche avanzaba por las carreteras serpenteantes, el sol de la mañana iluminaba el horizonte con un suave resplandor dorado. Era un recordatorio de que cada día trae nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Naomi apretó el volante con firmeza, no por miedo, sino por determinación. Había llegado hasta allí por una razón, y estaba decidida a cumplir su misión, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. Cuando finalmente divisó el edificio del departamento de policía a lo lejos, sintió una mezcla de emociones. Orgullo por todo lo que había logrado hasta ese momento, pero también una creciente ansiedad por lo que estaba por venir. Este no sería un trabajo fácil, pero Naomi nunca había buscado lo fácil. Siempre había elegido el camino que la desafiaba, porque sabía que esos eran los caminos que realmente valían la pena recorrer. Naomi respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que no estaba sola en esta lucha. Aunque las voces de apoyo a menudo se perdían entre las críticas, esas voces existían, y eran para quienes ella luchaba. Era el comienzo de algo nuevo, algo que tenía el potencial de cambiar no solo un departamento, sino toda una comunidad. Y Naomi Carter estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario para lograrlo. Naomi conducía tranquilamente, sus pensamientos divididos entre el futuro y el pasado, cuando las luces intermitentes del coche patrulla aparecieron en su espejo retrovisor. Las sirenas resonaron, interrumpiendo sus pensamientos. Su estómago se tensó por un breve momento, pero rápidamente se sobrepuso. Esto no era nuevo para ella. Había enfrentado situaciones similares muchas veces antes. Sin embargo, esta vez sería diferente, y ella lo sabía. Redujo la velocidad, señalizó, y se orilló al costado de la carretera. El sonido del césped bajo las llantas llenó el aire mientras el coche se detenía. Naomi apagó el motor, ajustó el espejo retrovisor y esperó. A través de los reflejos en el cristal, vio a dos oficiales salir del coche patrulla.
Ambos eran hombres blancos, uno de ellos de complexión robusta, claramente de mayor rango, mientras que el otro parecía más joven y ansioso, como si estuviera listo para demostrar algo. El oficial de mayor rango se acercó con pasos medidos, mirando con atención el vehículo de Naomi. Su postura y su mirada eran una clara demostración de autoridad. Mientras tanto, el más joven lo seguía de cerca, su expresión cargada de desconfianza. Naomi observó cómo intercambiaban una breve mirada, antes de que el mayor se inclinara ligeramente hacia la ventana del conductor. «Documentos de identidad y registro, por favor», dijo el oficial con un tono impersonal. Naomi asintió tranquilamente, abrió la guantera y sacó los papeles. Los años de experiencia le habían enseñado que mantener la calma era la mejor manera de lidiar con situaciones tensas. Mientras entregaba los documentos, observó cómo el oficial de mayor rango los revisaba detenidamente, entrecerrando los ojos como si buscara algo fuera de lugar. Sin embargo, no comentó nada. Fue el oficial más joven quien rompió el silencio. «¿Qué hace por aquí?», preguntó con un tono cargado de desconfianza. Sus ojos, estrechos y calculadores, pasaron de Naomi al interior del coche. «Este sector no es el más seguro, si entiende lo que quiero decir». Naomi mantuvo su expresión tranquila, aunque sintió como una ola de indignación subía en su interior. Ya conocía esa mirada, ese tono. Era el tipo de prejuicio que había enfrentado durante toda su vida. Con voz serena, respondió: «Voy a trabajar». El joven oficial no se inmutó. De hecho, parecía haberse animado por su propia pregunta. Se acercó un poco más, apoyándose ligeramente en el marco de la ventana. «¿Y dónde exactamente sería eso?», insistió, su sonrisa sardónica dejando claro que ya había formado un juicio. Por un momento, Naomi consideró revelar su cargo. Podría haber puesto fin a la situación al instante, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera. Había enfrentado estas luchas antes y sabía que, para cambiar el sistema, primero tenía que entenderlo desde adentro. Decidió esperar un momento más, medir la situación. «Lo sabrá en breve», respondió con calma, manteniendo su mirada fija en el joven oficial. Su tono era sereno, pero lleno de autoridad, dejando claro que no estaba intimidada. El oficial de mayor rango percibió la tensión y decidió intervenir. Levantó una mano hacia su compañero, como una señal para que retrocediera. «No compliquemos las cosas, señora. Podemos continuar esto si lo considera necesario», dijo, pero su tono estaba cargado de una sutil amenaza. Naomi sintió como su paciencia se agotaba. Durante años había soportado miradas condescendientes, palabras cargadas de prejuicio y juicios instantáneos, basados únicamente en su color de piel. Había luchado demasiado para alcanzar su posición como para tolerar ese tipo de trato en silencio. Respiró profundamente, tomó una decisión y finalmente habló. «No será necesario», dijo con voz firme. «Soy la comisaria Naomi Carter. Les sugiero que reconsideren cómo están manejando esta situación». La reacción fue inmediata. Ambos oficiales se quedaron en completo silencio. El oficial de mayor rango parpadeó, atónito, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Por su parte, el joven oficial dio un paso atrás, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y pánico. Todo el aire de arrogancia había desaparecido. «¿Usted es la superior?», balbuceó el oficial de mayor rango, todavía incrédulo. «Sí», respondió Naomi, su mirada fija en ambos oficiales. «Y me gustaría saber exactamente cuál es la razón de esta detención y por qué se está llevando a cabo este tipo de interrogatorio». Por un momento, ninguno de los dos oficiales supo qué decir. El más joven intentó balbucear una excusa, pero las palabras no salieron de su boca. La dinámica de poder había cambiado completamente, y ambos lo sabían. Naomi no dejó que el silencio se prolongara. «Esto no es un malentendido», continuó con tono firme.
Esto es exactamente el problema. Detienen a personas como yo sin razón alguna, hacen suposiciones y usan su autoridad de manera injustificada. Es por eso que la gente pierde confianza en el sistema. El oficial de mayor rango abrió la boca para responder, pero no pudo articular palabra. Naomi no bajó la guardia. En ese momento, no estaba hablando solo por ella, sino por todas las personas que habían enfrentado situaciones similares. Finalmente, dio un paso más. A partir de ahora, ambos me reportarán directamente, dijo con voz decidida. Durante las próximas semanas, revisaré cada parada de tráfico que realicen, y les sugiero que reflexionen muy bien sobre cómo se comportan de aquí en adelante. Los oficiales asintieron en silencio. Sabían que no había forma de retroceder. Naomi, por su parte, se permitió un breve suspiro mientras regresaba a su coche. Había ganado esta pequeña batalla, pero sabía que era solo el principio de una guerra mucho más grande. El incidente de la mañana no se quedó solo en la memoria de Naomi. Se convirtió en un recordatorio tangible de por qué había aceptado el puesto de comisaria general. Mientras continuaba su camino hacia la estación, no podía evitar reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Aquella interacción, aunque breve, representaba décadas de una cultura profundamente arraigada que veía el poder como un privilegio en lugar de una responsabilidad. Naomi sabía que el cambio nunca era fácil. No bastaba con ocupar un puesto de autoridad. Debía usarlo de manera estratégica para transformar las estructuras que perpetuaban el prejuicio. La verdadera pregunta no era si podía liderar, sino si podría inspirar a otros a cuestionar las actitudes que habían aceptado como normales. Cuando finalmente llegó al edificio del departamento de policía, Naomi notó cómo las miradas de los oficiales presentes se posaban sobre ella. Algunos parecían genuinamente curiosos, otros visiblemente tensos. Un par de oficiales incluso evitaron el contacto visual. Ella caminó con paso firme, sin mostrar ninguna señal de inseguridad, sabiendo que cada movimiento suyo estaba siendo observado y juzgado. Este era su momento para establecer el tono. Antes de instalarse en su nueva oficina, convocó a una reunión general con todo el equipo del departamento. El ambiente en la sala de conferencias era denso, casi opresivo. Algunos oficiales se sentaron en silencio, otros cruzaron los brazos con expresiones desafiantes, y unos pocos intercambiaron miradas incómodas. Naomi estaba preparada para todo eso. Comenzó la reunión con una declaración que dejó a todos en silencio. Esta mañana fui detenida por 2 de nuestros propios oficiales. Lo que experimenté no fue un malentendido, como a algunos les gustaría llamarlo. Fue un ejemplo claro del tipo de comportamientos que estamos aquí para erradicar. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Naomi continuó, su voz firme pero serena. No estoy aquí para humillar a nadie, pero sí para dejar claro que este tipo de actitudes termina ahora. Cada uno de ustedes será responsable no solo de cómo ejerce su autoridad, sino también de cómo trata a las personas que confían en nosotros para protegerlas. Su discurso fue directo y sin rodeos, pero no agresivo. Naomi sabía que para algunos sus palabras serían difíciles de aceptar, pero también sabía que era necesario enfrentar la realidad sin filtros. Describió cómo implementaría revisiones constantes de las interacciones policiales, comenzando con un análisis detallado de todas las paradas de tráfico realizadas en las últimas semanas. «No toleraré prejuicios», declaró con firmeza. «No toleraré el abuso de poder, y no permitiré que nadie actúe como si estuviera por encima de la ley». Algunos oficiales se removieron incómodos en sus asientos, mientras otros asintieron en silencio, mostrando su apoyo. Naomi podía identificar a aquellos que resistirían el cambio, pero también vio a los que estaban listos para respaldarla. Esto era suficiente para ella. Sabía que no podía cambiar todo de la noche a la mañana, pero también entendía que cada pequeño paso contaba. Tras la reunión, Naomi se dirigió a su oficina,
y comenzó a trabajar en la implementación de políticas que no solo cambiarían la cultura del departamento, sino también restaurarían la confianza de la comunidad. Estableció sesiones obligatorias de entrenamiento para todos los oficiales, enfocándose en prácticas de justicia equitativa y habilidades de comunicación. Además, inició un programa de mentoría entre oficiales experimentados y nuevos reclutas, buscando reforzar los valores de empatía y responsabilidad. Pero Naomi no se detuvo ahí. Comprendió que el cambio real no podía ocurrir sin la participación activa de la comunidad. Organizó reuniones regulares con líderes comunitarios, alentándolos a compartir sus preocupaciones y experiencias. Invitó a miembros del público a observar sesiones de entrenamiento y participar en talleres diseñados para construir puentes entre la policía y los ciudadanos. Durante las semanas siguientes, el incidente con los dos oficiales se convirtió en un tema recurrente, tanto dentro como fuera del departamento. Los oficiales involucrados, conscientes de la gravedad de la situación, mostraron cambios visibles en su comportamiento. No era solo el miedo a las consecuencias lo que los motivaba, sino también la lección de haber subestimado a alguien que ahora respetaban profundamente. En la comunidad, la noticia del encuentro de Naomi con los oficiales circuló rápidamente. Algunos lo vieron como una señal de que el cambio finalmente estaba en marcha. Otros se sintieron escépticos, creyendo que una persona sola no podría reformar un sistema tan profundamente dañado. Naomi sabía que ambas reacciones eran válidas y que su trabajo apenas comenzaba. Un día, durante una de las reuniones comunitarias, una mujer mayor se acercó a Naomi. Con una sonrisa cálida, la mujer tomó sus manos y le dijo: «Mi nieto fue detenido injustamente hace unos meses. Nunca pensé que alguien como usted llegaría a esta posición. Usted nos da esperanza». Ese momento, aunque breve, reafirmó el propósito de Naomi. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, no era solo por ella, sino por todas las personas que necesitaban que alguien luchara por ellos. Sabía que las políticas podían cambiar, pero lo que realmente transformaría el sistema sería cambiar los corazones y las mentes de las personas dentro de él. Una semana después, Naomi implementó un programa de puertas abiertas, donde cualquier ciudadano podía compartir sus preocupaciones directamente con el liderazgo del departamento. La primera reunión fue emotiva, con historias de injusticias pasadas y esperanzas para un futuro más justo. Mientras escuchaba, Naomi se dio cuenta de que las verdaderas soluciones surgirían al permitir que estas voces moldearan las políticas. Naomi terminó aquel día cansada pero llena de determinación. Mientras observaba el atardecer desde la ventana de su oficina, supo que aún había un largo camino por recorrer. Pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar, liderando una lucha que valía cada esfuerzo. La historia de Naomi Carter no se detuvo con un encuentro en la carretera, ni con su discurso inicial ante el departamento de policía. En realidad, esos fueron apenas los primeros capítulos de un libro mucho más largo, lleno de desafíos, lecciones y victorias. Aunque su llegada marcó un cambio importante, Naomi entendió desde el principio que transformar un sistema no era tarea de un solo día, ni de una sola persona. Los cambios que implementó comenzaron a dar frutos lentamente. Las sesiones de entrenamiento que introdujo no solo ayudaron a los oficiales a reflexionar sobre sus propias actitudes, sino que también fomentaron discusiones que antes parecían imposibles. Las reuniones comunitarias que lideró trajeron nuevas perspectivas, ayudando a construir una relación más sólida entre los ciudadanos y las fuerzas del orden. Incluso, aquellos que al principio se resistieron al cambio comenzaron a ver el valor de sus métodos. Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos. Algunos oficiales continuaron mostrando resistencia pasiva, mientras que otros cuestionaban cada decisión de Naomi, buscando cualquier oportunidad para socavar su autoridad. Pero Naomi no permitió que eso la detuviera.
recordaba constantemente por qué estaba allí. No para agradar a todos, sino para cumplir con su deber de manera justa y ética. En la comunidad, los resultados fueron palpables. Las personas comenzaron a sentirse más seguras al interactuar con la policía, y las denuncias de prejuicio disminuyeron notablemente. Naomi sabía que esos logros eran solo el comienzo, pero cada pequeño avance reforzaba su convicción de que el cambio era posible. Un año después de asumir el cargo, Naomi fue invitada a hablar en una reunión comunitaria. En el evento se encontraba la misma mujer mayor que había compartido su historia meses atrás. Esta vez, la mujer trajo a su nieto, quien había sido víctima de un trato injusto por parte de la policía. El joven, ahora estudiante de Derecho, agradeció a Naomi por ser una fuente de inspiración. «Usted me enseñó que el cambio no solo es necesario, sino posible», dijo con voz firme. Mientras Naomi escuchaba esas palabras, supo que su lucha no había sido en vano. Los desafíos no desaparecerían de la noche a la mañana, pero las semillas que había plantado estaban creciendo. Cada decisión, cada conversación, cada pequeña victoria estaba creando un impacto que duraría mucho más allá de su tiempo en el cargo. Al despedirse del evento, Naomi observó a la comunidad reunida a su alrededor. Había niños jugando, adultos conversando y oficiales interactuando de manera respetuosa con los ciudadanos. Era un recordatorio del potencial que todos tenemos para cambiar las cosas, incluso en los sistemas más rígidos. Naomi regresó a su oficina al final del día, cansada pero llena de esperanza. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar. Su historia era una prueba de que, incluso frente a la resistencia, la determinación y el liderazgo pueden transformar cualquier sistema.